Buenas noches, mi nombre es Ryan Lujano, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. A continuación voy a exponer con respecto al contrato de venta como obligación para el vendedor y el comprador. El contrato de venta como una obligación. La definición de venta según el Código Civil venezolano del artículo 1474 se precisa como un contrato por la cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio. En tal sentido, la venta es un acto mercantil donde las partes se obligan entre sí. Una parte es el vendedor, que se compromete a dar una cosa, y la otra, el comprador, que se compromete a pagar el precio con dinero o algo de valor que el vendedor acepte, quedando los dos obligados a cumplir, ya que se materializa un contrato bilateral. Por lo tanto, el contrato de compra-venta está compuesto por los elementos personales, reales y formales a fin de establecer las partes y sus obligaciones e indicar el precio y las características del bien o servicio en venta. Es por ello que se determina como contrato bilateral. Cabe destacar que para otorgarle la legalidad a dicho contrato debe ser presentado en un registro o notaría pública para adquirir la validez legal. La importancia de la venta que contribuye probablemente la compra-venta, la más importante de las figuras contractuales recogidas y reguladas por las instancias legislaciones, pues a nadie se le escapa su fundamental importancia económica como el principal de los contratos, que tiene por objeto el intercambio en la propiedad de los bienes. Por lo tanto, se considera a la venta el más elemental de todos los contratos desde un triple punto de vista. Como primero, por su frecuencia, ya que si no todas las personas venden, al menos todas compran en algún momento de su vida. Dos, por la variedad de las formas que pueden adoptar de acuerdo a las distintas modalidades existentes. Tres, por la abundancia de sus normas legales, que no son solo las normas civiles y mercantiles codificadas, sino también las leyes especiales, por ejemplo, las leyes de las ventas con reserva de dominio, ley de la propiedad horizontal y ley de venta de parcelas. Las características de las ventas: es un contrato de venta que posee algunas características propias relacionadas únicamente con esas transacciones, como son las siguientes: es consensual. La segunda es un contrato típico. Tercera, es un contrato bilateral signalático. La cuarta, es un contrato oneroso y comunitativo. Quinta, es un contrato principal. Las modalidades de la venta: se refiere al abanico de forma a la que se puede estar sujeta y esta inmueble. Entre ellas se tienen: primero, venta sujeta en ensayo previo. Como segundo, se tiene venta ad gustum, al gusto. Tercero, se tiene venta de mercancías por peso, cuenta o medida. Cuarta, venta alzada y en globo. Quinta, venta como pacto de retroventa. Sexta, venta con pacto de preferencia. Séptima, venta a crédito o plazo, entre paréntesis, abonos. Octava, venta con reserva de dominio. Novena, venta de cosas futuras. Séptimo, ventas aleatorias.
11. Venta por cabida. Y obligaciones y efecto del contrato de compraventa. El contrato de compraventa es un documento que crea una serie de obligaciones legales para ambas partes, por los cuales resulta conveniente conocer cuáles son las obligaciones en el momento de generar un contrato de compraventa, con el objetivo de garantizar que no se presente ningún conflicto derivado de nuestras transacciones en esas características. A continuación, las obligaciones del vendedor y comprador. Vendedor: traspasar las cosas, propiedad o título de derecho. Conservar y entregar las cosas en buen estado hasta su entrega. Garantizar al adquiriente una posesión pacífica y útil. Asegurar la evicción. La evicción puede perfeccionarse cuando el comprador es privado de comprar en virtud de un derecho que alega un tercero sobre el bien. Responder de los vicios y defectos ocultos que tenga lo adquirido. Y las principales obligaciones del vendedor son la tradición y el saneamiento de la cosa vendida. Artículo 1486 del Código Civil venezolano. Del comprador: dar el valor de lo que cuesta, pagar el precio, pagar intereses en el caso, recibir lo comprobado en buen estado. Y según el artículo 1527 del Código Civil venezolano, la obligación del comprador es pagar el precio del día y el lugar determinado por el contrato. Causas de nulidad de un contrato. La venta es un contrato, como lo indica en el artículo 1474, y existe una causa para que los contratos sean anulables. Esta causa está normalizada en el Código Civil en los artículos 1141 y 1142. El artículo 141 es las condiciones requeridas para la existencia de los contratos, que son las siguientes. Primero, el consentimiento de las partes. 2. Objeto que se pueda hacer materia o de contrato. Y causa lícita. Artículo 1142. El contrato puede ser anulado, primero, por incapacidad legal de las partes o de unas de ellas, y por vicio del consentimiento. Sobre las cosas y el precio. Se usa el término de cosa en el derecho al objeto de la relación jurídica, y se puede ser un bien o un derecho o incluso una obligación sobre las cosas que recaen los distintos derechos reales, como por ejemplo las propiedades sobre los titulares de las personas. Es conveniente señalar que de todas las cosas que existen hay algunos que se puede ser objeto de apropiación, es decir, que pueden ser propiedad de alguien, y por ejemplo un auto, un inmueble o un terreno, entre otros. Estas cosas cuya propiedad puede ser adquirida por alguien, que se denomina bienes, pues existen algunas cosas que pueden ser por disposición de la ley o por naturaleza. No puede ser objeto de apropiación y por lo tanto se encuentran fuera del comercio. Estas cosas fuera del comercio por disposición legal son aquellas que la ley señala que no pueden ser adquiridas en propiedad por particulares y está fuera del comercio por naturaleza. Las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente. Y los requisitos que deben tener las cosas vendidas son las siguientes. Las cosas vendidas han de reunir un triple condición, según lo citado en el artículo 1155 del Código Civil venezolano, que el objeto de contrato que debe ser posible, lícito y determinado o determinable. Ok, el precio se refiere a la suma de dinero que se cambia por las cosas frecuente, y que el precio es acordado de común acuerdo por las partes según se estipula en el artículo 1479. El precio de la venta debe determinarse y especificarse por las partes. De las cosas que no se pueden ser vendidas
son, según la señala el Código Civil venezolano, las cosas que no se pueden ser vendidas legalmente se citan en los siguientes artículos. En el artículo 1483, las ventas de las cosas ajenas es anulable y puede dar lugar de resarcimiento del daño o perjuicio, y se ignora al comprador que las cosas eran de otra persona. La nulidad establecida por el artículo no podrá alegarse nunca por el vendedor. El artículo 1484, el existente a la venta de los derechos sobre sucesión de una persona viva aún con su consentimiento. En el artículo 1485, si en momento de la venta las cosas vendidas han aparecido en totalidad, la venta es inexistente. Si solo ha aparecido por parte de las cosas, el comprador puede elegir entre desistir del contrato o pedir la parte existente determinándose por su propio experto. Espero que le hayan entendido todo con respecto a lo que son las compras y ventas, y que es obligatorio hacer estos documentos, tanto registrado como hacerlo ante de una notaría pública o un registro civil. Muchísimas gracias y que tenga muy buena noche.